esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos. ETA, final de tregua, la cumbre del G8 en Alemania, una pequeña crisis diplomática entre España e Irán, con declaraciones cruzadas entre el ministro Moratinos y Ahmadinejad, y en general la situación en Oriente Próximo son los temas de hoy en nuestra tertulia de actualidad política con nuestros dos invitados de hoy. Presento Diego San Juan Benito, bienvenido a Radio Sefarad. Shalom, Alex, y muchas gracias, buenas tardes. Es un placer tenerte de nuevo. Diego San Juan Benito es miembro de la Junta Directiva del Partido Popular de Madrid y también es, por unos días, por lo menos en funciones, asesor de la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid. Digo por unos días porque hemos tenido elecciones y puede haber cambios, digo. Estamos todos en vilo. Muy bien, esperamos tenerte pronto aquí de nuevo para que nos confirmes o nos digas tu nuevo destino. Nos acompaña hoy también Pedro Gómez Baladés, que no está en el estudio, sino en Vigo. Es un placer tenerte aquí, aunque sea telefónicamente. Igualmente, shalom, buenas tardes. Pedro Gómez Baladés es un nombre que seguro es familiar para la audiencia de Radio Sefarad, porque es el presidente de la Asociación Galega de Amistad con Israel, miembro del partido Esquerra Nacionalista, que está integrado en el bloque nacionalista galego y está en un proceso que se podría llamar un proceso de expulsión, casi un proceso inquisitorial, precisamente por ser presidente de esta asociación. Pedro, la pregunta obligada que te hago es ¿cuál es tu situación actual dentro del bloque? Bueno, la situación actual fue pospuesta la toma de una decisión hasta después de las elecciones municipales y de momento todavía el organismo que debe tomar una decisión no se ha reunido. Entonces digamos que estoy a la espera, estoy en capilla, no sé muy bien lo que puede pasar, pero de momento sigo siendo militante del BNG, sigo siendo miembro de la dirección comarcal del BNG y eso no cambió. Bien, estoy a la Pedro. espera. Muy bien, pues esperamos que el tema se resuelva de forma positiva, que puedas seguir en el partido en el que militas o con el que estás desde hace años y que todo esto haya sido un mal trago y una pesadilla o una broma de mal gusto. Pedro y Diego, comenzamos con los temas de la semana. Es inevitable tocar el tema de magnitud nacional, de una magnitud enorme en España, que es el comunicado de la banda terrorista ETA, que pone fin a una tregua que puso de forma material ya en enero con una bomba en la Terminal 4 de Madrid-Barajas. Los terroristas afirman en un ridículo y macabro comunicado que no hay democracia en España y que todos son fascistas menos ellos, solo ellos respetan los derechos humanos y obviamente muestran una vez más su visión absolutamente distorsionada de la realidad. Pero tan terrible como el comunicado y la amenaza que pende de nuevo sobre los demócratas en España es la desunión precisamente entre los dos grandes partidos, también cómo hacer frente no solamente en su momento a ese proceso de diálogo en el que no había consenso, sino también cómo hacer frente a esta nueva situación que se abre tras el fin de la tregua de ETA. Diego, acusaciones hay cruzadas del Partido Popular hacia el gobierno, responsabilizando de una situación mala, muy negativa en la que nos encontramos hoy, diciendo también que advirtió y avisó sobre esa situación. Por otro lado, el gobierno acusa al PP de ser insolidario, de no apoyar en su momento y tampoco apoyar ahora cuando es tan necesario. Sí, bueno, yo de entrada quiero decir que bueno, el comunicado, como tú dices, raya el absurdo, pero que en el fondo no es más que la retórica terrorista de siempre y que bueno, que es la mala noticia, que es la ruptura de la tregua, por supuesto, para todos los españoles y la amenaza, el renacimiento de la amenaza material sobre la vida, sobre todo de las personas que están en el País Vasco y que han estado defendiendo durante la campaña muy dura, con tregua, pero muy dura, las opciones políticas distintas de la Abertzale, ¿no? Pero sí me gustaría decir que efectivamente el clima no es el mejor entre gobierno y Partido Popular, pero yo no me puedo sustraer a la realidad de que don José Blanco, secretario de Organización del Partido Socialista, tardó minutos de la mañana en la que ya era oficial la ruptura de la tregua en acusar al Partido Popular de una serie de cosas y
y como tú decías antes, tal vez podamos llevar sobre nosotros el peso de una de las acusaciones, es haber sido la voz de Casandra en todo este asunto, de cómo ETA una vez más estaba engañando y estaba jugando su juego de forzar, digamos, una serie de cosas en la negociación que no son aceptables por nadie, ni siquiera por Rodríguez Zapatero, y que evidentemente, pues, en un momento dado, al tensar la cuerda se ha roto, ¿no? Pero yo, sin embargo, sí creo que había una disposición por parte de Mariano Rajoy en apoyo, digamos, del combate contra ETA a las claras, con la ley en la mano y simplemente defendiendo Estado de Derecho. Yo no creo tampoco que haya un enfrentamiento tan real. Me parece que es más retórico que otra cosa, porque el presidente del gobierno habló de entrevistarse con Mariano Rajoy inmediatamente después del anuncio, digamos, en su comunicado oficial, y sin embargo él mismo también se ha encargado, no solo gente en su partido, sino él mismo se ha encargado anoche de explicar a todos los españoles, bueno, a todos los que vieron esa cadena privada, porque había una entrevista para Televisión Española que misteriosamente se canceló, pero a todos los españoles les ha explicado cómo culpa más al Partido Popular que a ETA de la ruptura de la tregua de ETA, y bueno, esa transferencia de culpa ya me da que pensar, pero yo creo que estamos más ese enfrentamiento está más en el nivel del lenguaje que en el nivel del apoyo. Yo creo que nadie puede dudar del apoyo del Partido Popular a la lucha contra el terrorismo. Pedro, tú estás en un partido de cariz nacionalista. Siempre decimos que en Madrid se ven las cosas diferentes y en la periferia, especialmente el mundo nacionalista democrático, hay una percepción diferente de cómo son las cosas, especialmente en estas tensiones entre los dos grandes partidos. ¿Cómo lo ves tú, Pedro? Efectivamente, a veces desde provincias hay una visión diferente. Yo creo que en este caso más sosegada que la que se percibe que tenéis en Madrid y que trasladan a los medios constantemente desde hace tiempo tanto el PP como el PSOE. Yo creo que, si no fuera que ETA asesina y que viola el primer derecho fundamental, que es el derecho a la vida, el comunicado es casi cómico. Es un comunicado delirante, ¿no? Escrito por alguien que yo creo que necesitaría un tratamiento psicológico y con pocas garantías, ¿no? Pero yo creo que es exigible desde la ciudadanía un ejercicio de responsabilidad a los dos grandes partidos estatales, ¿no? Yo creo que es comprensible, yo comprendo que el Partido Popular durante estos meses utilizara el argumento de la tregua de ETA, de la falta de confianza en la voluntad de ETA, en las posibles cesiones excesivas por parte del gobierno, en fin, es comprensible, yo lo entiendo. Pero yo creo que llegados a este punto, yo fui de los que creí que podía haber una vía de solución, igual que al principio pensaba efectivamente que podía haber de verdad, podía ser una tregua definitiva de verdad. Yo creo que la unidad de las dos grandes fuerzas estatales, más las fuerzas nacionalistas, sobre todo las fuerzas nacionalistas democráticas en Euskadi, es urgente, no se puede permitir. El mayor éxito de ETA lo puede conseguir ahora cuando es más débil militarmente, digo militarmente entre comillas, pero cuando es más débil como organización es cuando puede tener mayor capacidad de incidencia en la vida política española. Yo creo que eso sería terrible, ¿no? Yo creo que es urgente. Efectivamente, yo coincido con Diego que puede haber más retórica que verdad en las discusiones y probablemente hay más puntos de encuentro entre Rajoy y Zapatero de los que aparece. Lo veremos seguramente en los próximos días o en las próximas semanas. Tristemente no es un tema que se acabe en España, sino que lamentablemente empieza una nueva etapa en esta lucha contra el terrorismo. Si os parece, Diego y Pedro, pasamos a otro tema que anunciaba al comienzo del programa, que son las declaraciones del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el ministro de Exteriores y Cooperación de España, que calificó de inaceptables las últimas declaraciones del presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, y también pedía que se convocara al embajador iraní en Madrid para expresarle el rechazo total de España a esas declaraciones del presidente iraní en las que afirmaba la cuenta atrás en la destrucción de Israel, que fue a finales de la semana pasada, el fin de semana. A raíz de esto, Irán convoca al embajador español en Teherán para censurar las críticas
de Moratinos. Lo interesante de esto, obviamente, es el hecho de que, por decirlo de una forma muy coloquial, España se moja claramente en la cuestión iraní. Pedro, como alguien que está muy pendiente de las noticias sobre Oriente Próximo, ¿cómo has visto la reacción de Moratinos y, por otro lado, la reacción iraní, que no deja de ser tampoco interesante, a sus palabras? Hombre, me pareció correcta la reacción de Moratinos. Me sorprendió, pero me pareció correcta la reacción del gobierno español. Es lamentable que estas declaraciones constantes de Irán no tengan una respuesta más contundente de la comunidad internacional. Es difícil de entender que un Estado miembro de Naciones Unidas pueda alegremente hacer afirmaciones así sin que Naciones Unidas tome ninguna decisión al respecto, ¿no? Por parte del Estado español yo creo que fue correcta, y la respuesta de Irán entra dentro de lo previsible e imprevisible que es ese oscuro régimen, ¿no? Diego, paso la palabra a nuestro invitado en el estudio, a Diego San Juan Benito. ¿Hay alguna... ¿significa es una rectificación, una reorientación de la política exterior? ¿Es una consecuencia de la visita de Condoleezza Rice? ¿Cómo hay que interpretar Yo no lo creo. La política exterior puede estar hecha de gestos, pero este no es un gesto lo suficientemente profundo, digamos, o de tanta trascendencia como para pensar en un giro en la política exterior. Yo, de todas maneras, quiero decir que, como me está dando la oportunidad a meses también de dejar de ser ministro de Asuntos Exteriores, el ministro, de felicitarle por una vez, porque bienvenido sea, porque no podemos mirar para otro lado cuando hay un jefe de Estado como Ahmadinejad constantemente agrediendo verbalmente y amenazando. Ahora solo espero que, aunque me esté saliendo por la tangente, pero solo espero que también puedan utilizar el lenguaje, aunque solo sea el lenguaje, la advertencia verbal, con otra serie de dictaduras no menos amenazantes, con las que tienen mucho mejor trato, y quiero un recuerdo especial para Venezuela, donde se acaba de cerrar el medio de comunicación independiente más importante y con más historia del país. Quizás hay una noticia que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la política exterior, una política exterior más cercana a los Estados Unidos. El hecho de la detención este viernes en el aeropuerto de Barajas del traficante de armas y drogas sirio Monser Alcázar, conocido, porque es un conocido personaje marbellí, alguien sobre el que empezaba una orden de busca y captura emitida por las autoridades judiciales de Estados Unidos. Pedro, ¿has seguido esta noticia? ¿Crees que tiene algo que ver con una aproximación entre España y Estados Unidos? No creo. Yo creo que esto es, al menos la impresión que tengo yo, es un hecho policial afortunado, y no creo que... Es más, yo tampoco coincido con Diego, no creo que haya una rectificación Yo veo la política exterior española, sobre todo en algunos puntos, como bastante errática y confusa. Podía poner algún matiz en alguna cuestión probablemente con Diego, pero desde luego sí comparto con él que hay una visión, una política exterior confusa y vaga, es la palabra, ¿no? Entonces yo creo que el gesto de Moratinos llamando a consulta al embajador no es lo suficiente como para... lo aplaudo, efectivamente, ya dije que me sorprendió el gesto, pero habrá que estar atentos para ver si eso, como dicen los iraníes en su comunicado de réplica, ¿no?, que el virus no contamine al gobierno español, ¿no? Habrá que estar atentos. Un tema recurrente en estas tertulias y en varios programas de Radio Sefarat es el tema de la política exterior coherente. ¿Qué es una política exterior coherente? Porque le pedimos, lógicamente, coherencia al actual gobierno en su ministro de Exteriores, que sea fiel a los principios de derechos humanos y de unas relaciones con países que sean democráticos. Sin embargo, si miramos hacia atrás, ¿había realmente coherencia en el anterior gobierno? Por ejemplo, hubo una visita a Teherán del presidente Aznar en el 2000, cosa que no se ha producido en el caso del gobierno Zapatero. ¿Qué sería la coherencia, Diego, en este caso, en la política exterior? Bueno, como en tantas cosas, los tiempos son distintos, las circunstancias son distintas, y el Irán en el que Aznar, digamos, ensaya una aproximación, es un Irán en el que se anuncia una reforma. Tal vez estábamos engañados, tal vez estábamos haciendo eso que llaman los anglosajones el wishful thinking. Pensábamos que Khatami era el líder de algo
que iba a perdurar, pero desde luego no era el Irán agresivo de Ahmadinejad. Pero básicamente se trataba de negociar suministros de gas y de petróleo que siguen siendo las claves o, digamos, la base de las políticas exterior, ¿no? Me imagino. Sí, por supuesto, pero en el escenario de lo simbólico, que es el gesto, como decíamos antes, de que un primer ministro o un presidente pueda hacer una visita oficial, yo creo que eran otro escenario muy distinto, digamos, del Irán de hoy. De todas maneras, yo no quiero dejar de decirte que, por supuesto, que existe coherencia en la política exterior y puede existirla, y la ha existido además en democracia a través del cambio de gobiernos de la UCD, del PSOE, del Partido Popular. Ha existido una línea bastante coherente y han existido determinados matices, y no me importa decirlo como es muy patentemente la política con respecto a Cuba. Pero la línea central de la política exterior no ha variado. El problema de Zapatero con los Estados Unidos y todo lo que ello conlleva para el resto de la política exterior, a mí me parece de una torpeza grave. Es un país que lleva siendo aliado de España, un aliado estratégico de España desde hace más de medio siglo, nos guste o no nos guste, y es un poco absurdo el pensar que cuando llevas 3 años de presidente del gobierno, la visita de una secretaria de Estado durante media hora se convierte en la gran relación, ¿no? Está intentando maquillar un desencuentro que yo creo que nunca debió haber provocado, porque Felipe González no tuvo este problema con los Estados Unidos y supo interpretar cuál era la relación que hay que tener política con un aliado preferencial. En esa reunión, Condoleezza Rice tenía básicamente 2 quejas hacia el gobierno español. Una era Afganistán y el otro Cuba, las relaciones entre España y Cuba. Y si os parece, esto nos lleva a las relaciones euroatlánticas, que son el punto de encuentro y desencuentro en el G8, la reunión que tuvo lugar en Alemania esta semana, que protagonizó también los primeros minutos en los telediarios y todas las portadas prácticamente todos los días en los principales diarios del mundo. Puntos de fricción entre Estados Unidos y Europa, y en este caso entre gobiernos como el de Angela Merkel o Sarkozy y el gobierno Bush con respecto a el cambio climático, la política a seguir con el cambio climático, y se habla de un pequeño avance, tratado contra el calentamiento global que tenga como objetivo para 2050 reducir a la mitad la emisión de gases de efecto invernadero. Este fue uno de los grandes temas de la cumbre de G8. El otro tema fue el escudo antimisiles, un punto de fricción en este caso entre Rusia y Estados Unidos, que retornó el lenguaje por unos días de la Guerra Fría. Pedro, te pregunto sobre el tema de G8, ¿tú qué destacarías como principal en este encuentro? Y si en alguna medida este encuentro o reencuentro entre Estados Unidos y Europa puede tener efectos sobre el conflicto de Oriente Próximo. Yo estoy moderadamente satisfecho de los resultados de la cumbre de G8. Siempre podíamos reclamar más, ¿no? Pero también teniendo en cuenta de dónde parten las cumbres, cómo nacen las cumbres de G8, yo creo que año a año van adquiriendo un mayor peso de fondo, eran poco más que un club de poderosos, ahora yo creo que es algo más, y conseguir un compromiso, aunque es ciertamente quizás en exceso vago, sobre el conseguir que en el año 2050 la reducción de gases de efecto invernadero se reduzca a la mitad. Yo creo que ya es un éxito en sí mismo, que unos días, o al principio, incluso el primer día de la cumbre, pues no parecía factible. Yo creo que la gran triunfadora es Angela Merkel, que lo viene siendo desde que asumió la jefatura de Estado en Alemania. Y otro efecto positivo, aunque sea más de retóricas que de realidades, era rebajar la tensión entre Estados Unidos, la tensión verbal y Rusia, ¿no? Con el tema del escudo antimisiles. Me decía si eso puede tener traslación al conflicto del Oriente Medio. Me preguntaba. Sí, Pedro, sí, o Diego, quien quiere intervenir. Bueno, yo no sé si... Es un conflicto tan viejo que yo creo que solo una cumbre de 2 días a mí no me da las pistas suficientes para ver si de ahí sale realmente algo nuevo, algo novedoso para el conflicto del Medio Oriente.
No, pero a lo mejor sí hay un aspecto positivo, y es algo que empezaba a destacar Pedro y que en lo que yo estoy plenamente de acuerdo, que es el papel del nuevo liderazgo europeo, de los nuevos liderazgos europeos, pero de Angela Merkel por un lado, y de Nicolas Sarkozy cuando se pueda hacer con el gobierno, digamos, efectivo y ser más, y vaya más allá de este encuentro, digamos, protocolario. Tal vez estos nuevos liderazgos europeos consigan avanzar y retomar la senda de cara a Oriente Próximo, la senda el peso que dejó de tener Europa a mitad de los 90. A lo mejor es importante. Yo creo que Sarkozy tiene un interés en el asunto, y que va más allá de practicar un juego de contentar a unos y no acabar de hacer nada, que hemos visto en Francia. Con Chirac, ¿no? Sí, no quería decir nombres, pero sí lo hemos visto en Francia, y yo considero que Angela Merkel es probablemente la líder europea por excelencia en este momento, y no da puntada sin hilo, con lo cual si el tema se pone encima de la mesa, yo creo que habrá algo más que palabras, y que la Europa que podemos tener con estos nuevos liderazgos, aunque sea una Europa menos ambiciosa burocráticamente que la que planteaba el tratado, y que por eso naufragó en determinados países, y al final en el conjunto de Europa, pero más activa políticamente. Esa Europa fuerte, más ágil, digamos, una Europa a lo mejor más flaca, pero que pueda correr más, ¿no? Tal vez una cumbre de Berlín, una cumbre de paz, una conferencia de paz en Berlín para el 2008. Pedro, te quiero preguntar sobre una actividad que habéis iniciado en la asociación antes de terminar nuestro programa de hoy, un hermanamiento entre un instituto, no sé si es de secundaria, o un colegio de Vigo y un colegio en Israel. Sí, perdón, un colegio de primaria, sí, es un colegio primaria de aquí de Vigo, y un colegio al final van a ser dos colegios en Israel. ¿Y dónde están en Israel? ¿En qué ciudades? Pues uno está en Jerusalén y el otro todavía no tengo la confirmación hasta el lunes no tengo la confirmación de la ciudad. ¿Y esto es una iniciativa de vuestra asociación? Sí. Y bueno, fue muy bien acogida, magníficamente acogida por el director. Pasó la peligrosa para estos temas criba del consejo escolar, con el entusiasmo unánime de la comunidad de profesores. Es un colegio de niños pequeños. Es una excelente noticia eso, ¿no? Es muy bonito, desde luego creo que es una iniciativa y que puede tener continuidad para el año que viene. Este año surgió ahora a final de curso aquí y en Israel, entonces eso limita mucho las posibilidades de hacer algo realmente potente, porque aquí incluso se está pensando hacer un intercambio de niños. Es un proyecto muy bonito, muy bonito. Muy bien, ya pueden empezar a estudiar los niños en colegios bilingües, hebreo y galego. ¿Qué te parece, Pedro? Estaría bien. También quiero preguntar a Diego San Juan Benito sobre la Comunidad de Madrid y sus relaciones con Israel, porque el gobierno de Esperanza Aguirre en los últimos 4 años ha tenido intensas relaciones con Israel en múltiples ámbitos de la cultura, de la tecnología, sí. Y me imagino que eso tendrá continuidad en esta nueva etapa. No, estoy convencido. Lo que ocurre es que además el otro día lo comentábamos precisamente porque hablan de una de las razones, una de las cosas sobre las que se había tenido una cierta consultoría durante el viaje oficial de la presidenta de la Comunidad a Israel era sobre el problema de la sequía. Y bueno, claro, con estas lluvias ya eso habrá quedado un poco en el olvido, ¿no? Pero sí se pusieron en contacto con la empresa pública Mekorot, con la empresa del agua, digamos, pues les hablaban todo aquello de la tecnología de bombardear las nubes, ¿no? Sí. Aquí la gente lo tomó un poco a broma, pero decías, bueno, al final es que Israel es el modelo mundial en gestión de la escasez del agua. ¿No será que han bombardeado las nubes y ha caído en estas tormentas? Puede haber sido, pero vamos, no sé si hay proyecto secreto de bombardeo. No, de todas maneras, antes estabais dando esa noticia positiva de ese intercambio en Galicia-Israel. Yo quería dejarte con una noticia muy positiva, una buena noticia, de las que a veces se leen como cosa rara y que nos viene a alegrar por un momento en medio del conflicto de Oriente Medio que bueno, pues que no da para muchas alegrías. Y ha sido la iniciativa de David Broza, que está digamos cantando en pequeños grupos en la zona más castigada por los cohetes Qassam, y que el otro día además había declaraciones de gente que en Sderot había actuado y tal, y entonces estaban completamente sobrecogidos. Es decir, no sabíamos que David Broza iba a venir aquí, además en grupos muy pequeños, pues no podían hacer reuniones grandes, y me llamó mucho la atención, pero muy
me sorprendió muy agradablemente ver que un poco de luz en noticias que son tan malas y cotidianamente que nos acostumbramos, pero... Desde luego, sí, esa iniciativa fue muy bonita. David Broza fue sin que nadie le llamara, por iniciativa propia, a dar un poco de alegría a esas poblaciones aisladas y también en parte, casi podemos decir, abandonadas en el sur de Israel, fundamentalmente Sderot. Lo dábamos el viernes pasado en las noticias de Radio Sefarat. Diego San Juan Benito y Pedro Gómez Valadés. ¿Me permites una pregunta, aprovechando que os hablo aquí desde provincias, para Diego sobre todo? Porque visto desde aquí, desde la periferia, la hecatombe del Partido Socialista en Madrid, creo recordar que en el 95 el resultado fue también desastroso. Quizás este año la repercusión a nivel estatal es mayor que en el 95, ¿no? Pero es difícil de entender, aunque reconozco que el carisma de Sebastián era el de un microondas o una lavadora, o Simancas, que tenía una aureola de perdedor tremenda. Yo no les colocaría en el mismo plano, de todas maneras. No me gustaría, me parece, hacerle un desprecio a Rafael Simancas, sinceramente, muy sinceramente, porque creo que ha sido un candidato dignísimo. Creo que ha hecho una campaña por lo menos honesta, es la idea que tengo de Rafael Simancas. Además yo he trabajado en estos años de asesor parlamentario para mi consejero, para el gobierno, digamos, pero bueno, he visto en acción a los parlamentarios socialistas de la Comunidad de Madrid y no tengo demasiado que reprocharles, no así la campaña de Miguel Sebastián, que digamos tuvo una metedura de pata de las que hacen época, y yo creo que lo que ocurre es que que los madrileños están contentos con los gestores que tienen. Creo que tenemos un gran alcalde. Se deduce, ¿no? Sí, desde luego. Pero Pedro, ¿cuál era tu él preguntaba que cómo se explicaba la hecatombe del Partido Socialista de Madrid. Pues directamente se explica por una sencilla razón. Cuando ni siquiera los partidos en su federación regional, digamos, puede tener los líderes que quieren, sino que vienen impuestos, cuando ni siquiera ellos mismos están a gusto unos con otros, es bastante difícil hacer una campaña ganadora. Pero por otra parte, también es cierto que la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid presentan unos resultados de facto muy buenos y son palpables además por la gente. Entonces es difícil hacer oposición cuando algo va para arriba, digamos, y cuando, no sé, la Comunidad de Madrid, el metro ha crecido pues en 90 kilómetros en 3 años y medio, no sé, ha habido 80 nuevas estaciones, hay 8 hospitales nuevos, no sé, era difícil, pero yo no iría tanto a lo de Rafael Simancas, que creo, y repito, creo que merece más respeto porque ha hecho una campaña honesta por lo menos, pero sí creo que Miguel Sebastián ha hecho una campaña absolutamente confusa, aparte de ser un candidato desconocido, y cuando ha querido añadirle algo de mordiente, digamos, a un discurso que no tenía ningún atractivo, ha sido por una vía absolutamente muy torpe sí, y desagradable, y que debe estar fuera de la política. Posiblemente ha pagado el precio, no con la alcaldía, pero sí con la pérdida de muchos concejales de su lista, ¿no? Y ya que estoy dando a cada uno lo suyo, quiero decir que además las dos campañas, tanto la regional como la municipal de Izquierda Unida, creo que se han hecho con mucha inteligencia, con mucho sentido común y con un tono estupendo, y eso ha repercutido porque Izquierda Unida es un partido que gana apoyo en las dos elecciones. En fin, Pedro, otro día hablaremos sobre qué ha pasado en el Ayuntamiento de Vigo, donde está el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialista. Si os parece, dejamos estos temas para otra tertulia aquí en Radio Sefarat, porque se nos ha ido el tiempo. Os agradezco mucho el haber participado hoy aquí con nosotros, Diego, estar con nosotros en el estudio, y de forma telefónica desde Vigo, Pedro Gómez Valadés. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, Ale. Shalom, hasta la semana que viene en las tertulias de Radio Sefarat.